¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, la segunda ya en este caso, a nuestro programa de salud en PTV, Cuidamos de ti, un programa en el que el título lo dice todo, queremos cuidar de todos ustedes y ya saben que contamos para ello con los mejores profesionales de Córdoba en todos los aspectos de salud que iremos tratando. Fíjense que esta semana vamos a empezar hablando de salud bucodental y lo vamos a hacer con especialistas de Corporación Dental en Córdoba. Vamos a tratar de enseñarles cómo se puede prevenir las enfermedades de las encías, enfermedades silenciosas que sin embargo son muy importantes para conservar una buena salud bucodental. Tras ellos nos vamos a desplazar hasta Imbranata, o mejor dicho, Imbranata va a venir hasta nosotros. Vamos a tratar un tema muy curioso y que seguramente ustedes van a prestar mucha atención en él. Se trata de la libido femenina, consejos para aumentarla. Y nos marchamos esta semana también a Centro Auditivo Ríos. Allí vamos a conocer esta clínica dedicada al mundo de nuestro oído y de nuestra audición. Y para terminar vamos a tratar un tema de actualidad. La gripe aún no ha hecho acto de presencia, pero sí va a llegar. No sabemos en qué medida, pero de lo que estamos seguros es de que sí va a estar entre nosotros en los próximos meses. La Junta de Andalucía ha iniciado ya su campaña de vacunación contra la gripe y hoy vamos a dar todos los detalles de cómo pueden hacerse con una vacuna y cómo pueden prevenir esta enfermedad. Bueno, pues como les decíamos hace un momento en el sumario, comenzamos ya nuestro programa, les damos de nuevo la bienvenida y lo vamos a hacer hablando de salud y en este caso de salud bucodental de la mano de la empresa que nos va a acompañar a lo largo de las próximas semanas y que nos va a tener al día en cuanto a este tema tan importante para todos y además algo que hay que cuidar desde que somos muy pequeñitos, decíamos, la salud bucodental. Así que tenemos ya con nosotros al director de Corporación Dental en Córdoba, Pedro Dorado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, decíamos que vamos a iniciar nuestra andadura en esto de conocer un poquito más a fondo la salud bucodental y cómo cuidarla adecuadamente. Y hoy vamos a hablar sobre la enfermedad periodontal. Sí. Mucha gente en casa se puede estar preguntando qué es la periodontitis. Nosotros la conocemos como piorrea, como gingivitis incluso, pero vamos a explicar un poquito más a fondo en qué consiste y por qué es una dolencia tan común. Pues una dolencia muy grave, que el principal problema es eso, que no duele. Entonces el problema es el hecho de que se acumula sarro por la falta de higiene y al acumularse ese sarro se empieza a provocar de dos formas. Empieza por la gingivitis, que es la inflamación de la encía, que se provoca por eso, por ese mismo sarro que se mete dentro de la encía y provoca inflamación de la encía. A veces provoca sangrado y en personas fumadoras, por ejemplo, no, porque en personas fumadoras el tema del tabaco es vasoconstrictor, por lo cual reduce el tema de la sangre en las venas y eso, y consigue el hecho de que no sangre, a pesar de que tenga ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gingivitis, digamos, es el inicio, es el empezar. La gingivitis afecta a la encía, no afecta al hueso en este caso, y luego pasa a lo que es piorrea o la periodontitis, que es ya cuando afecta al hueso. En ese momento, cuando afecta al hueso, es ya más problemático porque empieza a perder hueso y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más hueso pierdas, más espacio tienes, por lo cual más sarro se acumula y más hueso pierdes debido a que se acumula más sarro. Entonces, lo normal es el tema de acudir al dentista. Luego, aparte, se provoca por muchos factores. Factor hereditario es importante. Factor de higiene. Si tienes una mala o poca higiene, mala es que, por ejemplo, te cepillas 3 veces, pero 30 segundos y me voy. Entonces, mala higiene, a pesar de que lo haces las veces, ¿vale? O poca higiene, que lo hagas poco, entonces ese sarro que se acumula te va a provocar la periodontitis. Luego, tema alimentario, es muy importante, los alimentos ácidos, tanto como los alimentos muy ricos en azúcar, como la Coca-Cola, bueno, sin decir marca. Tema de refrescos. Refrescos azucarados. Sí, refrescos azucarados y eso es mortal, porque tú te tomas un refresco y no te cepillas justo después. Entonces eso va provocando una pequeña lámina
que a la larga se va endureciendo al cabo del tiempo si no te cepillas, al cabo del mismo día. Entonces, eso cuando se endurece se transforma en tártaro, en sarro, y eso ya es más difícil de eliminar. Tienes que ir a un especialista, a un odontólogo, a que te lo quite mediante limpieza, en este caso, que es lo más normal, ¿vale? Bueno, estamos escuchándote y yo pienso, y la gente en casa puede pensar también, que la enfermedad periodontal se puede dar o se da, de hecho, en personas con una edad determinada. ¿Estamos acertando o estamos equivocados? No, en absoluto. La enfermedad se puede provocar, incluso empezar el tema de la gingivitis, incluso en niños, porque si no te cuidas, a nosotros a veces nos llegan a la clínica algunos niños con la encía muy inflamada, y es por eso, se cepillan poco o mal, que en los niños suele ser muy común que se cepillen mal, por lo cual yo siempre animo a los padres a que ayuden a un niño de 6 años, si se cepilla 3 veces lo controlen, o por lo menos el cepillado de la noche estén encima de él, o se cepillen con ellos y a la vez lo estén controlando. Hay un truquito un poco fácil para saber el tema de que no se te quede tártaro ni nada. Es el niño con la uñita que se dé en el diente. Si se dan varios dientes y sale como una pequeña laminita blanca, es que no se ha cepillado bien. Se tiene que volver a cepillar para que eso, que es la laminita esa blanca, no se transforme en tártaro a la larga, a lo que provoca el problema. Porque ¿cuál es la edad adecuada para que un niño empiece a cepillarse bien los dientes? La edad adecuada, siendo sincero, yo diría a los 3, 4 años y que empiecen a jugar con el cepillo desde chicos. Yo en mi opinión, porque ya te digo, incluso hay casos, aunque me vaya un poco por otro tema, hay casos en los que los niños se quedan con el bibi, digamos, enganchado a la boca y se duermen con él, ¿vale? Eso es malísimo. ¿Por qué? Porque normalmente le das leche con colacao, o le das zumos. Los zumos que venden, ¿vale? Si no son naturales, son muy ricos en azúcares, y si son naturales en fructosa, o sea, estamos las mismas. Entonces es un problema el hecho de que se queden con el chupe, porque luego salen unas caries como caballos, como si dijéramos, y hay que tener mucho cuidado con eso. En los dientes de leche también, claro, ¿verdad? En los dientes de leche. El problema es que de los dientes de leche le puede afectar al definitivo, incluso en hacerle el diente definitivo ya con caries, que es el problema. Entonces hay que estar muy conscientes. Bueno, pues volvamos a lo que nos ocupa hoy, que es la enfermedad periodontal, que no es más que la consecuencia de unos malos hábitos desde que somos pequeños. Esto tiene tratamiento, ¿no? No nos pongamos tan negativos. Lo ideal es hacerse limpieza cada 6 meses o cada año, si es necesario, aparte de lo que trabajamos en casa con el cepillo, y con eso supuestamente te vas manteniendo. Ahora, hay personas que son propensas, incluso los fumadores tienen 2,5 veces más de posibilidades de tener esta enfermedad, ¿vale? Por el hecho del propio tabaco, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil, son bacterias. Si tenemos nosotros, al comer lo que sea o al alimentarnos, tenemos bacterias en la boca. Esas bacterias se acaban transformando en placas y acaban derivando este problema. Entonces, teniendo una buena higiene, la gente no debería tener este problema. Cepillándote 3, 4 veces al día, 3, tampoco hace falta 4, pero como comemos 4, intentad 4. Cepillándote 4 veces al día, 2 minutitos al día, no deberías de tener estos problemas, ¿vale? Luego también las personas, hay muchas veces, en las mujeres, los temas hormonales, los cambios hormonales también derivan en esa inflamación de la encía. Que no se preocupen si tienen la encía inflamada o les sangra algo, porque más que nada eso es por esa inflamación que provoca el hecho de los cambios hormonales. No tiene por qué tener este problema. ¿Vale? Pero lo más recomendable es ir al facultativo y que te eche un vistacillo. No cuesta nada y por lo menos así te dicen y sabes a ciencia cierta cómo tienes tu boca. Sí, una revisión periódica que nos diga exactamente en qué punto nos encontramos. En qué grado está y si con una limpieza se soluciona o necesita... O si no tenemos nada, que también podemos ir al dentista sin que tengamos nada, Eso es lo ideal, claro, es lo ideal, que venga y no tienes nada, perfecto. Yo incluso le doy la enhorabuena y es que eso es un gusto, que te venga un paciente y tenga la boca sana, la verdad que sí. Bueno, fruto de una buena sinergia entre dentista y paciente, los dos hacen bien su trabajo y al final pues eso se nota en la salud bucodental. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener en el futuro la enfermedad periodontal? La principal consecuencia, una de ellas, bueno, son dos en este caso, una es corporal y una local. La local nos basamos en la boca, la local es pérdida de dientes. Ten en cuenta que el sarro, al provocar pérdida de hueso, el diente se queda sin soporte óseo y al final se puede acabar cayendo. Ese es el mayor problema. Se caen los dientes y al caerse los dientes la boca se desestabiliza,
Y hay un problema, que es que si a ti te falta un diente, los dientes siempre buscan el contacto. Entonces la pieza de arriba va a crecer buscando el contacto que no existe y las de al lado se van a volcar. Entonces el problema es que la boca es una armonía, en el momento que falta una pieza ya empieza a haber problemas. Y esto es una de las causas por las que muchas veces se provoca. Porque precisamente los dientes delanteros, del colmillo al colmillo, los siguientes, ¿vale?, que son 4, esos dientes de abajo son los que menos raíz tienen en la boca genéticamente, somos así, ¿vale? Entonces son los primeros que se van. Normalmente a esta gente se le cae el diente, puede estar sano. Hay gente que tiene problemas de piorrea y no tiene ninguna caries, ni ha tenido nunca, y tiene es solo el problema de la piorrea. Entonces, el mayor problema es ese, se le acaban cayendo los dientes y se le cae un diente lleno de sarro, sano totalmente, pero lleno de sarro, ¿vale? Aparte, el sarro es un problema porque muchas veces vienen a vernos y tienen unas placas de sarro tan grandes que es que no vemos ni la caries. Entonces hay que quitarle primero el sarro y luego analizarle a ver qué es lo que tiene debajo, porque ni el sarro nos deja ver si la caries es más profunda o si ni siquiera hay caries, a no ser que la radiografía no lo detecte. Cuando una persona tiene sarro y alguien se lo comenta y decide empezar con una higiene bucodental adecuada, muchas veces no es suficiente, hay que acudir al odontólogo para que elimine esa placa. Con el cepillo de dientes el sarro ya endurecido no sale, ¿no? Claro, no, con el cepillo de dientes no. Nosotros lo que usamos son máquinas de ultrasonido, ¿vale? Y, por ejemplo, en la limpieza, como es exterior, no es necesario anestesiar, simplemente se limpia y ya está, y sale todo. Pero en el curetaje, por ejemplo, sí que se anestesia, porque como invadimos la encía, invadimos el tejido, pues suele tener bastante sensibilidad. Aparte, tocamos más cerca de la raíz, el diente es conoide. Al ser conoide, el nervio está más cerca de la parte que está profunda que no de la parte que está fuera. Entonces, tiene una sensibilidad muy grande y hay que anestesiar. Luego, otra de las cosas es el hecho de que mucha gente se lo puede detectar en casa si tiene principio de piorrea o la gingivitis avanzada, en el hecho de eso mismo, como los dientes son conoides, los dientes en principio, si tú tienes una buena salud de encía, los dientes los tienes juntos, o si lo has tenido juntos y de pronto te los notas separados. O sea, el diente conoide, ¿vale? Al bajar la encía se ve el espacio entre las raíces que están conoides, ¿vale? Entonces es una forma de detectártelo. Si tú siempre has tenido los dientes juntos y desde hace 7 años, por poner un ejemplo, empiezas a tener huecos en los dientes, es por eso. Mucha gente incluso lo achaca a me he hecho una limpieza, esto es común, ¿vale? Me he hecho una limpieza y ahora tengo huecos en los dientes, me han desgastado el diente. No, lo que pasa que es que eso que te acabo de comentar, pero al limpiarte el diente, es cuando ellos, al quitar el sarro, que es duro y ellos se creían que era diente, es cuando ellos se ven realmente el hueco. Aparte de que la encía, al volver a su posición natural y a su color natural, se embebe y se retrae un poquito, porque al estar inflamada está un poquito más gordita. Entonces es un problema también que deriva en que muchos no se quieren hacer limpieza por miedo a que le dejemos huecos, pero hay que hacerla, hay que hacerla. Damos un repaso antes de terminar de para mí lo más importante, que es la prevención. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad periodontal desde pequeñitos? Sí, desde pequeñito eso, intentar al niño que empiece a jugar con el cepillo desde chico, con agua mismo, antes que cepillarse con una pasta, con agua. Yo digo, pasta hay a partir de 2 años, por lo cual por algo será, porque a partir de 2 años te tienes que cepillar, ¿vale? Que empiecen a jugar, a juguetear, siempre no intentar tener el bibi, como le dicen ellos, colocado para dormirse, porque el niño si no, no se duerme, porque aunque sea leche, al final eso forma tártaro y a la larga te forma sarro, te inflama la encía y te puede provocar caries. Y más los zumos, que hoy en día los zumos que venden industrializados tienen una barbaridad de azúcar, prácticamente como la Coca-Cola, que tiene mucho azúcar. ¿Vale? Todas las bebidas que nos venden en botellas tienen mucho azúcar. Ese es otro tema interesante que podríamos tratar aquí en el programa. Bueno, pues concluimos nuestra entrevista sobre la enfermedad periodontal, pero tenemos que decirle a las personas que nos están viendo en casa que Corporación Dental nos va a traer todas las semanas una curiosidad que Pedro ha querido titular un ¿sabías qué? Y que ya tenemos preparada para que ustedes en casa y nosotros aquí nos enteremos de alguna curiosidad que tenga que ver con la salud bucodental, ¿no es así, Pedro? Sí. ¿Qué queremos saber esta semana? A ver. Pues simplemente, ¿sabías que producimos entre 1 y 2 litros de saliva al día? Con la saliva que generamos a lo largo de nuestra vida podríamos llenar hasta 2 piscinas olímpicas. Es algo curioso
que la gente no sabe y que, aunque no implica nada para la salud bucodental en este caso, son curiosidades que vamos a traer día a día y algunas sí serán con tema de salud bucodental y otras serán simplemente curiosidades para que la gente un poco se informe de cosas que producimos y que hacemos y que no saben, la verdad. La verdad es que tenemos entonces aquí las glándulas salivales a tope, ¿no? 2 piscinas olímpicas a lo largo de nuestra vida, la verdad es que es una barbaridad. Pues Pedro Dorado, director de Corporación Dental, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ir aclarándonos esos temas relativos a la salud bucodental y te espero en siguientes ocasiones para seguir detallando e informándonos sobre todo para que podamos prevenir desde casa. Perfecto, pues muchísimas gracias. Un placer. Igualmente. Y nosotros, de conocer un poco más a fondo nuestra salud bucodental, vamos a algo que también tiene que ver con nuestra salud, en este caso la salud sexual. Vamos a hablar de la libido femenina con Imbranata, pero si les parece, antes de dar paso a esa entrevista, vamos a comentarles cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, porque aquí estamos con los brazos abiertos, deseando recibir sugerencias sobre posibles temas que les puedan interesar y, como no, también sus dudas y preguntas. Vamos a verlo. ¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti. Bueno, pues ya saben las fórmulas y formas que tienen para contactar con nosotros, para plantearnos sus dudas, para plantearnos posibles temas con los que trabajar aquí cada semana. Estamos a su disposición para lo que necesiten. A continuación, cambiamos radicalmente de tema y tenemos con nosotros a la gerente de la parafarmacia Imbranata. Ella es Mónica Baena. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Y vamos a tratar un tema, podríamos decirlo así, controvertido, pero que al final está en boca de todos. Hablamos de la libido femenina. Y antes de entrar profundamente en él, sí que me gustaría que la gente en casa supiera qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de la libido femenina. Pues cuando hablamos de la libido femenina, Mar, nos referimos, teorías aparte, y para que nos entienda todo el mundo, al deseo sexual. Deseo sexual que hoy vamos a tratar, ¿en qué medida aquí en esta sección? Pues la medida de poder aumentarlo lo máximo posible. Dentro de eso, sobre todo el de la mujer, porque la verdad es que es un tema que sugiere bastantes dudas, un tema que bueno, que siempre está un poco a la orden del día, en plan humorístico, pero la realidad es por qué mi mujer nunca tiene ganas, nunca le apetece, está cansada, le duele la cabeza, etcétera. Bueno, lo de la cabeza muchas veces es una excusa. Por eso. La bajada de libido no da dolor de cabeza. No, definitivamente no. Bueno, pues vamos a preguntarnos por qué y si existe también esa disminución en la libido masculina. Eso lo dejamos para un poquito más adelante, nos centramos ahora en la libido femenina. ¿Qué afecta? ¿Qué factores afectan a esta libido y por qué hace que unas veces esté más arriba y otras veces más abajo? Pues afectan muchísimas cosas, tanto hay factores físicos como hay factores psíquicos. Por ejemplo, es inevitable los factores físicos, las hormonas, también es cierto que la mujer es cíclica, nosotras funcionamos a partir de un ciclo, de la ovulación, etcétera, entonces de ahí depende que tengamos más o menos deseo sexual físicamente. El ovario es el que segrega lo que son las hormonas, los estrógenos, la testosterona y demás, entonces esos días de ovulación que la mujer está radiante, esos días que estamos más guapas, que nos dicen, oye, parece que tiene el guapo subido, ¿no? Ese comentario que nos han dicho, pues eso se debe físicamente a la ovulación. Pero también hay otros factores bastante importantes, que son los factores psíquicos. De hecho, yo defiendo que el órgano sexual más importante es el cerebro, en nuestra mente, y en estados de ansiedad, de depresión, de fatiga, simplemente el estrés, de trabajo, etcétera, también desencadena que nuestra libido caiga en picado.
¿Y qué tiene más peso, los factores físicos o psicológicos a la hora de disminuir o aumentar la libido? Yo creo que lo psicológico. Ajá. Sí, una persona puede estar perfectamente bien, las hormonas en su equilibrio natural, todo bien, pero si tienes algún problema grave, imagínate, te despiden del trabajo, estás más estresada, etcétera, por no hablar, por ejemplo, después de dar a luz, segregamos la prolactina, que es una hormona que inhibe totalmente el deseo, hace que estemos más escépticas, con menos ganas de tener relaciones sexuales, antipática, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que es casi fundamental y más importante el aspecto psicológico. ¿Afecta la libido con...? La pregunta es al contrario, ¿afecta la edad a la libido? Es decir, conforme cumplimos más años, ¿vamos perdiendo ese deseo o no? Es muy curioso el tema de la edad, porque aquí hay algo que es un poco controvertido. A mayor edad, o sea, conforme vamos cumpliendo años, la ovulación efectivamente cada vez se va produciendo menos hasta que finalmente se deja de producir con la aparición de la menopausia y demás. Pero luego es cierto que está el factor psíquico. Conforme la mujer alcanza más edad, digamos que llega a su madurez sexual a partir de los 35 años, a los 40 es cuando está en su apogeo sexual una mujer. Entonces sí es cierto que afecta físicamente, pero afortunadamente, psíquicamente digamos que vamos sumando puntos. Es una edad en la que estás más desinhibida, en la que realmente te conoces más, quieres disfrutar, ya no te tienes que ocupar tanto a lo mejor de tener hijos pequeños, de preocupaciones más cotidianas y tienes tiempo. Entonces, además de tener tiempo para ponerte guapa, para viajar, para vivir mucho mejor sexualmente. Eso es la teoría. ¿La práctica es así o no es así? La práctica es así en el sentido que es verdad que la mujer adquiere conocimiento y el inconveniente está en que la gran mayoría de las personas no lo saben, o además hay grandes leyendas urbanas, muchos tópicos y demás, que con la edad uno debe de tener menos sexo porque con la edad tienes menos ganas. No, es verdad que los estrógenos se notan y están ahí, pero podemos compartirlos con una buena vida sexual, eso es importante. Bueno, la libido en cualquier caso, y a pesar de todos estos problemas tanto físicos como psicológicos que estamos hablando, es algo que se puede trabajar y se puede aumentar, ¿no? Efectivamente. Además, Mar, te voy a decir una curiosidad, y es que el clítoris es el único órgano que no envejece. Esto quiere decir que puedes tener el mismo orgasmo extraordinario con 20 años que con 50. Así que no me vale, ya no tengo edad, no estoy en el tiempo, no, tienes edad de disfrutar y quizás más que antes. No hay excusas. Pues, ¿nos puedes proporcionar consejos para aumentar la libido para aquellas personas que nos estén viendo y se encuentren sexualmente decaídas? ¿Pueden practicar consejos en casa? Sí, pueden practicar consejos y llevar a cabo 1000 cosas, y afortunadamente la libido femenina es uno de los problemas para mí menos graves, por ejemplo, a la hora de llevar mi trabajo a cabo, ya que tiene 1000 soluciones y es algo fácil, ¿no? Primero hay que mentalizarse. El cuerpo no siempre tiene ganas de deseo sexual por lo que hemos comentado, ¿no? Pero eso no quiere decir que podamos tener una sexualidad buena. La mujer no siempre tiene deseo sexual, pero eso no quiere decir, insisto, en que no pueda tener una relación sexual. Entonces hay varias cosas que deberíamos de ver, ¿no? Por ejemplo, más vale, aunque esto sea un poco, ¿no? Pero más vale tener sexo concertado que no tener sexo. Es verdad, o lo ideal sería que fuera algo espontáneo, tú vienes, tú me tocas y bueno, estupendo los 3 primeros años, luego la cosa evidentemente decae. Entonces es mucho mejor tener un sexo, aunque sea concertado, que no tener ningún tipo de relación sexual. ¿A qué te refieres con sexo concertado? Pues ¿A que quedamos a una hora un día? Sí, directamente. Sí, directamente, igual que por ejemplo hacemos las cosas de casa, o en tu trabajo tú a tal hora los horarios, a tal hora mando este correo electrónico, pues igual programar en cierta manera. Este día vamos a tener sexo, yo entiendo que tenemos hijos, que la vida, que no tenemos tiempo, pues vamos a tratar de dejarle a alguien a nuestro hijo, aunque solo sea una vez al mes, por lo menos intentar que la pareja tenga momentos para ella, porque es fundamental. Entonces, primero buscar el momento, es una de las opciones. En buscar el momento también me refiero a buscar el momento, o sea, si hemos tenido una discusión, si estamos mal, muy bonito esto de que todo se arregla en la cama, pero no es así. En la cama, si acabamos de discutir y demás, eso pues posiblemente todavía esté ahí muy a flor de piel y no hay que buscar el momento cuando estemos bien, etcétera.
Eso es una de las cosas que yo creo, en cierta manera buscar tener sexo, no importa que acordemos un día o que busquemos una fecha, la cuestión es tenerlo, ¿vale? Y otra cosa hiper importante en toda relación sexual, con líbido, sin líbido, etcétera, es el tema de los preliminares. Que a mí no me gusta llamarlos preliminares porque considero que la relación sexual es todo, desde el principio, desde que te empiezan a acariciar suavemente hasta que termina la relación sexual, ¿vale? Pero eso es algo fundamental. Cuanto más explotemos esto, muchísimo más intenso, por ejemplo, es luego el orgasmo. Entonces hay que explotar eso, el deseo, la gana, hay que crear situaciones sexuales buenas para que evidentemente el cuerpo nos pida más. Si yo tengo una relación sexual y no es buena y no es placentera, es como que evidentemente tu cuerpo no te pide más. Entonces yo creo que conforme pasa el tiempo, la sexualidad se convierte más que en cantidad, en calidad. Hay que buscar, aunque sea breve o no tengamos más tiempo, pero que sea bueno, experimentar, explorar, descubrir, etcétera. No centrarse siempre en el orgasmo, porque la mujer no es tan así, en cambio los hombres como que se cargan esa presión, tiene que llegar al orgasmo y al final no se disfruta. Hay que disfrutar el camino y el proceso es lo más importante. Aparte de eso, por suerte, podemos recurrir a muchísimas cosas. Los terapeutas sexuales tenemos muchas herramientas que nos vienen geniales como complemento de la terapia psicológica. Ante un posible problema de sequedad, pues bueno, no estoy lo suficientemente excitada, o bien, como te digo, el estrógeno desciende, usar geles, usar juguetería. Hay uno en concreto que yo lo llamo salvamatrimonio. O sea que afortunadamente hoy en día disponemos de una gran variedad de cosas que nos pueden ayudar una barbaridad. Crear cosas nuevas, experiencias, sensaciones, disfrutar. ¿Cuáles son las consultas más habituales que tienes en Imbranata como terapeuta de pareja, respecto a la libido me refiero? Por desgracia, es uno de los temas más tratados, por ejemplo, en los talleres, en las reuniones Masterchef, allí mismo en la consulta, en mi tienda. La mayoría de las mujeres me preguntan, oye, ¿por qué yo no tengo ganas? Ya nunca me apetece. Es cierto que detrás de eso casi siempre suele haber un sexo que no es bueno, que no es recíproco, entonces a partir de ahí se le hace entender a la persona que la actitud es súper importante. Caminando es como se hace el camino y sobre todo comunicación, una pareja tiene que hablar. Es muy bonito esto de que te conozcan y tal, pero no somos rapel, así de claro, o sea, necesitamos, mira, a mí me gusta de esta manera, me gusta de esta otra, y poco a poco avanzaremos. Si yo estoy haciendo algo y la otra persona aparentemente está satisfecha, ¿por qué iba a cambiarlo? Entonces así pueden pasar 5 o 10 años y tu vida sexual no cambia, y la realidad es que me voy a divorciar porque no me gustaba, por ejemplo. Entonces antes de llegar a ese nivel, buscar juegos, alternativas, imaginación, todo eso. O sea que la libido femenina es cosa de dos, no solamente de ella, sino también de él, ¿no? Claro, detrás de la libido femenina yo creo que es como te comentaba, se esconde un buen o un mal sexo. Si a mí evidentemente no me gusta y yo asocio relación sexual con no me va a gustar, no voy a llegar al final, no me apetece, evidentemente no tengo ganas. Hay que crear siempre que las situaciones sexuales sean buenas, o no siempre tiene que llegar un orgasmo, pero que sea algo de disfrute, algo con lo que yo me voy a sentir a gusto, con diferencia, más a gusto que quizá dando un paseo, algo que me llame la atención. Si no es placentero, evidentemente no lo buscamos, sobre todo porque a ciertas edades empiezan a haber más problemitas, la lubricación es más difícil, se da lugar a la atrofia vaginal porque te duele, te molesta. Entonces todo eso hace que no solo descienda la libido, sino que escuche hablar de relación sexual y salga corriendo. Hablábamos antes, al principio, decíamos que íbamos también a tratar la libido masculina. ¿Qué le pasa a la libido masculina? ¿Siempre está arriba o se dan casos de necesidad de alimentarla? Se dan muchos casos, pero sí es cierto que yo creo que el hombre en ese sentido está como socialmente muy... ¿Sabes? Como que tenemos tendencia a que el hombre siempre tiene que tener ganas, siempre tiene que estar dispuesto, siempre tiene que cumplir, y no es exactamente así. Si este no funciona, el otro tampoco. O sea, que también el hombre necesita estar bien. Episodios de depresión, tratamientos, incluso unas simples pastillas para dormir, no ansiolíticos, sino una pastilla de estas que tú vas y te venden en la farmacia normal. Esas cosas tan sencillas afectan a la hora de que un hombre tenga una erección, una disfunción eréctil, y son muchas cosas las que también le afectan. O sea que por lo general nos creemos que es una cosa solo de mujeres, pero no.
afecta también al hombre. No me refería hasta ese punto, me refiero al antes de el deseo sexual del hombre, antes de las ganas de tener sexo. ¿Es tan común como en la mujer? No. No es tan común. Por lo general el deseo sexual del hombre suele estar bastante despierto, más que la mujer, pero sí que también se pueden ver afectados, como te digo, pues por mil cosas, no dormir, etcétera. Pero lo que es el deseo sexual del hombre suele sufrir menos que el de la mujer. Bueno, le hemos dado un buen repaso a la libido femenina. No sé si ha quedado claro lo que hay que hacer, las tareas que tenemos las mujeres para aumentarlo, y bueno, lo que sí nos podrías decir es cómo puedes ayudar desde Imbranata a superar estos temas. Pues yo quiero transmitirles sobre todo a las mujeres mucha tranquilidad y una ilusión. Yo quiero que se vuelvan a ilusionar, que vuelvan a sentirse vivas. Para mí la sexualidad es una vía estupenda para ello, que vuelvan a sentirse vivas, que nos visiten y que verán cómo se producen cambios importantes y en todo. O sea, una buena sexualidad, se activa la serotonina, lo notamos en la piel, en el brillo de los ojos, en todo. Entonces, que nos visiten cuando quieran. Nuestra parafarmacia está en pleno centro de Córdoba, está en Plaza de Chirinos, una en boca calle de Cruz Conde, y está en pleno centro, pero a la vez tiene un toque de intimidad. Así que nos visiten y que vuelvan a vivir su sexualidad como se merecen. Bueno, pues Mónica, trataremos este y otros muchos temas en semanas sucesivas. Ha sido un placer que estés con nosotros. Iremos compaginando la visita a Imbranata en la Plaza de Chirinos con entrevistas aquí en nuestro plató a lo largo de nuestra temporada. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido y a seguir preparando temas para seguir sorprendiéndonos. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Bueno, nosotros de hablar, en este caso de la libido femenina, con Imbranata vamos a hablar sobre nuestros oídos, ese sentido que tanto necesitamos para relacionarnos con los demás, y lo hacemos, como siempre, como cada semana, en Centro Auditivo Ríos. Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí en el Centro Auditivo Ríos, ya después de haber hablado la semana pasada de la previa acusia. Hoy vamos a conocer el centro de trabajo, donde se realizan todas las pruebas y donde se adaptan los audífonos según las características de la pérdida de audición que tengamos. Aquí, como pueden ver, está la sala de espera, que es donde la gente se sienta para esperar a que le toque su turno. Ahí tenemos la recepción, donde está Cristina. Ella se encarga de coger el teléfono y de recepcionar a los pacientes, y vamos a pasar ahora adentro y vamos a ver los gabinetes. Bueno, y este es el gabinete donde se atiende a los pacientes para cualquier revisión o cualquier problema que haya con el audífono. Y también tenemos un espejo y la mesa plegable. Esto es para que el logopeda venga, porque trabajamos también con un logopeda en cuanto a la rehabilitación auditiva y también algún tipo de patología de la voz. Y bueno, este señor que hay aquí es mi padre, Rafael Ríos. Lleva ya trabajando en esto cerca de 35 años y os dejo con él que os explique un poco a qué se dedica y qué es el trabajo que lleva. Buenas, mi nombre es Rafael Ríos García, soy audioprotesista que llevo ya un bagaje de 35 años en la profesión, lo cual para mí es un gran orgullo. Este orgullo lo he desarrollado en varias empresas en Córdoba y ahora me encuentro en la empresa de mi hijo. La empresa de mi hijo lleva funcionando aproximadamente unos 2 años y medio, cual yo llevo con él ya 6 meses ayudándole en todo lo que concierne a la audición. Gracias a mi bagaje de 35 años, para mí siempre es un placer atender a las personas y además me llena mucho de orgullo el poder haber pasado ya de una generación a otra. En algunos de mis casos ya voy prácticamente por la 3.ª generación de la familia.
cosa que creo que algo estaré haciendo bien cuando las personas se ponen un poquito para que yo le oriente en toda lo que concierne la audición. Como he dicho, llevo 35 años en la profesión. Eso para mí es bastante satisfacción de poder ayudar a estas personas que tienen esta discapacidad auditiva. Ahora ya le voy a dejar con mi hijo para que siga enseñándole el centro. Vale, y ahora aquí estamos ya en mi gabinete, donde se realizan todo tipo de pruebas auditivas, ¿vale? Tenemos lo que es el analizador de audífonos y el audiómetro, que ahí dentro tenemos la cabina, que vamos a pasar a verla. Esta es la cabina insonorizada, ¿vale? Aquí se realizan todo tipo de pruebas. Tenemos tanto material pediátrico para poder hacer la audiometría a los más pequeños, y ya lo que consiste en una audiometría normal. Aquí se le darán todas las pruebas a los pacientes, en las que tendrán que referir cuando oyen el pitido o el zumbido para poder identificar el tipo de pérdida de audición que tiene el paciente. También tenemos lo que es el campo libre, por eso las dimensiones de esta cabina se podría considerar como una sala insonorizada para poder validar la ganancia que está ejerciendo los audífonos. Y ya por último, nos encontramos aquí en el gabinete de adaptación, donde todas las pruebas que se hayan realizado se transfieren al ordenador central, donde ya evaluamos el tipo de pérdida que tiene y adaptamos el audífono que nos recomiende ese tipo de pérdida, también conjugando con la estética del paciente y lo que también nos exija él. Ya por hoy hemos terminado, nos veremos en el próximo programa. Que tengan buena tarde. Un saludo. Bueno, y de seguir conociendo a fondo cómo funciona nuestro oído gracias al Centro Auditivo Ríos, vamos a hablar de un tema de actualidad que a todos nos compete y que nos puede afectar a muchos de nosotros. No es otra cosa que la gripe, esa temida enfermedad que llega cada año en nuestro otoño e invierno, y para lo cual nos estamos preparando muy a fondo. Hablamos de que en la provincia de Córdoba se han preparado casi 134.000 dosis para vacunarnos contra la gripe. Para hablar de todo ello, para contarnos toda la actualidad de esta enfermedad y en qué consiste y cómo podemos prevenirla, nos acompaña hoy el doctor en atención primaria, Román Fernández Alepuz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es también director del Centro de Salud de Poniente. En los centros de salud, además, son los sitios donde se reciben esos enfermos de gripe con esos primeros síntomas, son los que van conduciendo a las personas por dónde tienen que ir y cómo tienen que lidiar con esta enfermedad. Antes de meternos de lleno en más datos y saber cómo va este año la gripe, sí que me gustaría que explicásemos qué es la gripe y cómo la podemos diferenciar de otras enfermedades, como por ejemplo un resfriado común. Bueno, la gripe es una enfermedad que es epidémica y por tanto se da en determinada época del tiempo. Efectivamente tiene mucho parecido con un catarro, lo que sí es verdad que cada año se modifica y se prevén pues desde síntomas gastrointestinales como es ganas de vomitar, diarreas, etcétera, a síntomas respiratorios como es el catarro frecuente, el dolor de garganta, la sensación de rotura corporal en el sentido de los dolores corporales, dolores musculares y demás, la fiebre, que suele ser uno de los síntomas más predominantes en la gripe y el que antes nos echa a la cama. En definitiva, es una enfermedad genérica que nos afecta poblacionalmente y que efectivamente es epidémica en el sentido de que se van acumulando los casos
en el momento en que empieza la epidemia de gripe. Bueno, la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, ha comenzado una campaña informativa sobre la gripe, además de la campaña de vacunación que comenzó el pasado 23 de octubre, se va a dilatar hasta el mes de diciembre. Y bueno, sí, ahora mismo no vamos a tener datos de la gripe de esta temporada, pero sí podemos saber qué ocurrió el año pasado, qué pasó en Córdoba respecto a la gripe el año pasado. Bueno, el año pasado en Córdoba y en el resto de Andalucía, en el resto del país, pues prácticamente pasamos una gripe banal, en el sentido que fueron menos casos de los esperados los que se produjeron, y al final, pues la sintomatología que desencadenó la gripe del año pasado, pues fue en general de casos muy banales, sin pocas complicaciones, y por tanto muy agradecida a la hora de lo que es la aplicación de la medicina en ese sentido. Este año, pues bueno, la temperatura hace prever de que prácticamente sea una repetición del año pasado y que ojalá en ese sentido sí lo sea, en el sentido de la banalidad de la gripe. Es verdad que se ha cambiado la vacuna porque hay una cepa que no es activa frente a lo que era el año pasado, pero bueno, esta vacuna trivalente entendemos que va a servir para evitar que los casos complicados de gripe se puedan producir, y es la razón por la que hacemos la campaña en pro de la vacunación para determinados grupos de riesgo que evidentemente en caso de padecer la enfermedad pues tendrían complicaciones. Bueno, esos grupos de riesgo podemos hablar que son los mayores de 65 años, los pacientes crónicos, las embarazadas y algunos colectivos profesionales, como por ejemplo el sanitario, que están casi que en contacto directo con el virus cada día. Háblenos de qué personas son las que pueden acercarse hasta su centro de salud, cómo tienen que hacer el trámite para solicitar esa vacunación para la gripe y, en definitiva, informar de cómo tienen que hacerlo para conseguir su vacuna. Bueno, si eres mayor de 65 años, lo puedes solicitar a través de Intersas, lo puedes solicitar a través del teléfono, de cita previa, lo puedes solicitar a través de vía web, es decir, lo puedes solicitar directamente. En el centro de salud, si estás interesado, tú entiendes que debes de vacunarte, estás entre los grupos de riesgo, tu médico así te lo indica y tú consideras que debes de hacerlo, que es lo que siempre que propone el médico debemos de hacer, pues con pedir, solicitar la cita en el centro de salud, se te da una cita para vacunación y se te vacuna pues lo más pronto posible. En general ahora mismo la cita de vacuna no tarda más allá de 3-4 días y efectivamente todo el que quiera vacunarse puede vacunarse. ¿El problema cuál es? El problema es que no tenemos sensación de gripe, la temperatura no acompaña que visualicemos que nos podemos poner mal de gripe, y que efectivamente ser mayor de 65 años, ser enfermo de aparato respiratorio, ser enfermo de aparato circulatorio, ser diabético, son temas que no van a ceder en ninguno de los sentidos y que efectivamente en el caso que nos dé una gripe nos pondrá una complicación en nuestra enfermedad y por tanto hay que prevenir, y prevenir es vacunar, y vacunar es hacer que el padecimiento que tengamos de la enfermedad sea banal y por tanto no nos afecte a nuestra forma especial de estar por la cronicidad que tenemos en nuestra enfermedad. El caso de las embarazadas es interesante porque no solo se previene la enfermedad en la embarazada, sino también en el caso de nacimiento del hijo, ¿no? ¿No es así? Exactamente, la vacuna lo que hace es que nuestro cuerpo esté totalmente inmunizado y por tanto preparado en caso de que llegue la infección. Lo que produce la madre lo produce también para el hijo y la defensa que tiene la madre la tiene el hijo, de tal manera que se dé en el momento que se dé dentro del embarazo, parto y nacimiento del niño, pues el niño va a estar defendido durante los 6 primeros meses de poder padecer la gripe, lo mismo que lo estaba su madre, y por tanto prevenimos complicaciones del embarazo
y del niño en sus primeros meses de vida, que son los más peligrosos para él, ¿no? Hacía referencia hace un momento a que con estas temperaturas no tenemos sensación de frío, de llegada de la gripe, pero ¿cuándo tiene esos picos de incidencia la gripe? ¿Cuándo suelen sufrirse más casos en estas latitudes de gripe? Bueno, normalmente los casos, el año pasado, por ejemplo, tuvimos el pico lo tuvimos a finales de enero, fue en donde coincidió el mayor pico, y posteriormente pues hubo otro semipico a mediados de febrero. Este año, como van las cosas, pues parece que va a ser una repetición del año pasado o incluso más tardío, porque efectivamente la temperatura sí parece indicarlo, salvo que nos equivoquemos, y esperamos por el bien de todos de que nos equivoquemos. Digo, no ya por el tema de la gripe, sino por la salud en general, de que efectivamente llueva, empieza a hacer frío y por tanto el invierno venga con su sintomatología. Efectivamente, cuanto antes empiece el invierno, antes empezará la posibilidad de tener una gripe, y por tanto pues antes se produciría la infección gripal. Si efectivamente el tiempo está como está, pues tendremos que seguir esperando a que el ambiente se enfríe, que haya humedad para que haya gripe. ¿Se puede prevenir la gripe? ¿Podemos, además de vacunarnos, realizar otras acciones para prevenir el contagio? Sí, bueno, el contagio es un tema higiénico, la gripe es un virus y por tanto se va de una persona a otra a través de las manos, a través de la higiene propia que tenemos al toser, al transmitir la enfermedad. Pues bueno, si somos precavidos en ese sentido, lavarnos las manos, protegernos cuando tosemos, etcétera, pues vamos a facilitar el que ese virus se quede con nosotros y no se transmite a nadie más. Sin embargo, el virus de la gripe es muy capaz de transmitirse y es difícil, a través de medidas higiénicas tan solo, el poder prevenirla. Pero efectivamente todo lo que sea una protección frente a lo que es la transmisión aérea y lo que es la transmisión a través de las manos, la boca en definitiva, pues sería posible. Pero siempre la mejor medida preventiva en la gripe es la vacuna, porque es lo verdaderamente eficaz. Y si se da el caso de que nos contagiamos, ¿cómo tenemos que actuar ante una gripe? Bueno, ante una gripe debemos de acudir al médico. Las medidas que se nos va a dar por parte del médico, salvo complicaciones, van a ser unas medidas muy naturales, de hidratarse muy bien, tomar algún analgésico para los dolores corporales, algún antipirético, en ocasiones algún antivírico específico para el virus de la gripe, que lo hay, pero solamente ocasionalmente y en casos complicados, y nunca ningún antibiótico. Los antibióticos no sirven para evitar ni tratar la gripe, que desgraciadamente muchas veces vienen demandándote los antibióticos cuando la gripe no se trata con antibióticos. Bueno, han sido 4 millones de euros los que la Junta de Andalucía ha invertido en la campaña informativa para contrarrestar la gripe, y así como en su campaña de vacunación. Se ha hecho a través de cartelería y a través de la APP Salud Responde. ¿Cómo se ha ejecutado toda esa inversión para que a todos nos llegue la información sobre la gripe? Hombre, la mejor información yo creo que es la que se produce de forma directa en los centros de salud, y efectivamente cada vez que quiera acceder a pedir cita con el médico, cada vez que quiera acceder al sistema sanitario por cualquier razón, pues va a recibir una información directa de la prevención de la enfermedad de la gripe. Se ha invertido mucho dinero en ello, pero muchísimo más dinero se invertiría si la gripe se produjera en todo su esplendor. Cada vacuna que se pone a una persona es un ahorro económico importante, y eso es algo que tenemos que tener en claro. Yo creo que hoy día prácticamente la casi totalidad de la población sabe lo que es la vacuna de la gripe, sabe que es positivo vacunarse contra la gripe, y evita
el que realmente después tenga un padecimiento importante que te va a llevar 6, 7 días a la cama, que te va a evitar que vayas al trabajo y que lógicamente todos esos costes sociales, sanitarios y económicos, pues lógicamente recaen sobre Andalucía y nos entorpecen a todo lo que es el buen desarrollo de la economía, ¿no? Una de las cosas que más nos llaman la atención y que pueden resultar muy interesantes es saber cómo se hace esa vacuna de la gripe. La Organización Mundial de la Salud hace un seguimiento semanal porque todos sabemos que cuando aquí es verano, en el hemisferio sur es invierno, la gripe está actuando ahí con mayor virulencia, se toman datos de manera semanal y aquí en Andalucía cuentan, lo tengo por aquí, con un grupo centinela de vigilancia de la gripe. Se encuentra en Granada, ese laboratorio, allí van tomando medidas, como decíamos, semanales, pero ¿quién mejor que usted nos puede contar cómo va todo eso, cómo llegan esos datos a la Organización Mundial de la Salud y cómo se fabrican esas vacunas? Bueno, realmente el seguimiento se hace por el grupo Centinela, efectivamente está en Granada, y a ellos se les mandan determinadas muestras de personas que empiezan a padecer la gripe, y lógicamente desde esas muestras se va escogiendo si las cepas que estamos utilizando para la producción de la vacuna son eficaces, por tanto la vacuna es eficaz en todo aquello que estamos detectando de cuáles son los casos, si son cepas del grupo A, la gripe A, o cepas del grupo B, la gripe B. En este caso se han escogido 3 cepas, 2 del grupo A y una del grupo B, que es la que contiene la vacuna, y ese grupo nos va indicando si efectivamente los virus que están afectando a la población nuestra pues pertenecen a esos grupos de virus. Efectivamente van demostrando de que efectivamente es así, por tanto el programa de vacunaciones debe de continuar o no, y si hay que hacer algún cambio, porque efectivamente no sea eficaz frente a una de las tipologías de virus que esté dándose con frecuencia, pues habrá ya que hacer alguna modificación aparte de la notificación que nos servirá para futuras vacunas. Uno de los grandes problemas que da la gripe es que cambia, que es un virus mutante, muy cambiante a lo largo del tiempo, y eso ha hecho, pues por ejemplo, que la vacuna del año pasado ya no sirva este año, porque una de las cepas que más agresiva es en esta ocasión, pues el año pasado no lo era otra, ¿no? Entonces eso es lo que nos sirve para ir modificando qué tipo de vacuna tenemos que ir adaptando, no ya en general para toda la población mundial, sino en particular para los grupos poblacionales a los cuales efectivamente estamos vacunando. Ahora nos toca a España y la zona limítrofe con España, Europa, etcétera. Claro, ahí hay una determinada vacuna que lo mismo después, en el invierno de otras zonas, pues no es la que se debe utilizar, son otras. Eso nos lo va indicando el estudio que vamos haciendo de forma continuada. Me sorprende la naturalidad con la que hablamos de cepas del tipo A, cepas del tipo B, cuando la gripe A hace unos 5 o 6 años era una alarma absolutamente tremenda en la sociedad. Hoy día ya la gripe A es una cepa más y, en fin, que no tenemos por qué crear alarma ni, por supuesto, sentirnos alarmados por ella, ¿no? Sí, la gripe A fue una alarma sanitaria importante, más que todo porque era una desconocida. A la población normalmente nos asusta todo lo desconocido. Hoy día pues nos damos cuenta que el tipo A de gripe, pues bueno, no tiene gran diferencia con el tipo B o con cualquier otro tipo de gripe, y efectivamente le tenemos el respeto que siempre le hemos tenido a la gripe, pero no más allá de ser prevenido. Y efectivamente la gripe A es una enfermedad complicada si se da en su totalidad en una persona que está debilitada, y por tanto tenemos que seguir insistiendo que no era tan grande el logro como nos lo presentaban por el desconocimiento que teníamos, pero sí sigue siendo un verdadero problema
si afecta, aqueja a una persona que está debilitada por su edad, por la enfermedad crónica que padezca o por cualquier otra razón, y sigue siendo una enfermedad grave para aquel que la padece. Bueno, antes de terminar, sí me gustaría que usted, como doctor, nos diese unos consejos sobre vacunación, sobre prevención, en definitiva, que resumamos un poco todo lo que hemos dicho para que la gente que nos esté viendo en casa, que pertenezca a uno de los grupos de riesgo, de personas que deben vacunarse de la gripe, sepa y tenga conciencia que tiene que llamar a su centro de salud y pedir cita para vacunación. Bueno, yo lo que aconsejo es insistir en ello, ¿no? La mejor medida para luchar contra la gripe es la vacunación, es prevenir la infección de la misma. Y para ello hay que vacunarse esencialmente si se es mayor de 65 años, hay que vacunarse si se tiene alguna enfermedad crónica, tipo diabetes, tipo enfermedad circulatoria, enfermedad respiratoria, hay que vacunarse si estamos en un grupo de riesgo, los médicos, los sanitarios, el personal que atendemos a los usuarios, debemos de vacunarnos y así lo preconizamos todos los sanitarios y por supuesto cualquier otra persona perteneciente a grupos de riesgo como son la policía, como son los maestros, como son los profesores, que son personas que contactan diariamente con muchas personas y que deben de vacunarse, no ya por no padecerlo a ellos, que también, sino por no transmitirlo de unos a otros y efectivamente favorecer la epidemia. Entonces mi consejo para toda persona que tenga esa predisposición a tener un padecimiento grave de la enfermedad, para no padecerla, es vacunarse. Pues queda muy claro el mensaje, doctor Román Fernández Alepuz, director del Centro de Salud Poniente, y muchísimas gracias por habernos acompañado, haber hablado con nosotros de la gripe y habernos ayudado a entender esa prevención que tenemos que tener de cara a esta enfermedad que puede convertirse, ojalá que no en epidemia, en el próximo otoño ya e invierno aquí en Córdoba. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y nosotros con el doctor Román Fernández Alepuz despedimos el programa de hoy. Como ven, hemos hablado un poquito de todo, hemos tenido un programa variado que para la semana que viene promete renovarse con más temas relacionados con la salud. Así que no me queda más que despedirme, convocarles al próximo martes aquí a las 8:30 de la tarde en PTV y darles las gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.